La intención de decir algo nuevo a propósito del último poema de Cantos de Vida y Esperanza peca tal vez de insensata y de presuntuosa. Gracias al desvelo de varias generaciones de lectores y especialistas, conocemos sus estímulos literarios, destaca el acicate de unos versos del mismísimo Miguel Ángel, sus parentescos filosóficos, particularmente con Schopenhauer, sus prefiguraciones en otras páginas pesimistas y existencialistas de los cantos y de otros libros, sus campos léxicos, sus peculiaridades sintácticas, sus recursos fónicos. Por si fuera poco, uno de los mejores poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, Ángel González, lo escogió como poema predilecto y destacó, entre otras excelencias expresivas, la gravedad del tono, el reiterado ritmo solemne de los alejandrinos, la música de las rimas, el pausado y pautado por el uso eficacísimo del polisíndeton desarrollo del tema. No nos queda sino leerlo una vez más. Es el extraordinario poema Lo Fatal, último de Cantos de Vida y Esperanza, dedicado al músico chileno René Pérez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Contamos con un punto de arranque interpretativo del mismo Rubén Darío en la varias veces citada Historia de mis libros. En Lo Fatal, contra mi arraigada religiosidad y a pesar mío, se levanta como una sombra temerosa un fantasma de desolación y de duda. Ese fantasma, presente en varios de los otros poemas, recoge la angustia del desorientado, por usar una frase de Pedro Salinas, y arrastra algunas preocupaciones religiosas y filosóficas del autor, sentidas sobre todo durante el primer lustro del siglo XX y combinadas con un creciente interés por el esoterismo. Sin embargo, aquí y ahora nos conviene entender el modo en que la forma poética aborda la contradicción entre la conciencia de las imperfecciones de la vida y la búsqueda de la perfección artística. Todo ello en un poema que se caracteriza precisamente por un final abrupto en el que han fijado su atención los mejores comentaristas, como los grandes críticos Amado Alonso y Pedro Salinas. Cito primero unas palabras de Amado Alonso. Tampoco se ha complacido Rubén aquí en aquella perfección retórica del ritmo que hace de la marcha de muchos de sus poemas maravillas de regularidad y de simetría. Desde el verso quinto hasta el final hay una pura enumeración de representaciones de tipo más declamador, o mejor, clamador, que métrico. Y ahí mismo acaba el poema como si no acabara, sin recoger ni cerrar formalmente el sentido de la enumeración. El gran poeta y crítico Pedro Salinas escribió, en cambio, lo siguiente. Estos versos están estilísticamente construidos a base de la vuelta constante de la conjunción copulativa y, la cual aparece en ellos 12 veces. Logra el poeta por medio de este recurso reiterativo, que enlaza dolor con dolor, sin dejar resquicio, un efecto de acumulación abrumadora. Sobre el hombre cierran angustias y angustias. Apenas se acaba la enunciación de una, ya asoma la I a decirnos que todavía hay más.
y más. Cada I depone sobre el ánimo una nueva carga, y al terminar el poema se siente todo él como pesadumbre. ¿Por qué? Poco puede añadirse a estas observaciones. En un poema caracterizado, a diferencia de muchos otros de Rubén, por el dominio de lo que suele llamarse esticomitia, es decir, la coincidencia de pausa métrica y pausa sintáctico-semántica, cobra un protagonismo extraordinario el único encabalgamiento entre los versos 8 y 9, consecuente con la incógnita de lo que no conocemos y apenas sospechamos. El paralelismo de los versos 10, 11, que no hace sino llevar al extremo un procedimiento presente en todo el poema, árbol, piedra, dolor, pesadumbre, etc., acentúa el misterio común de vida y muerte con la aliteración de epítetos y sustantivos. También esto es extraordinario. Frescos racimos y fúnebres ramos. El quiebro producido por el eneasílabo no se debe solo a la escansión, al número de sílabas, sino también a la aliteración del esquema de rimas. El verso 12 frustra la expectativa de rima alterna de los cuartetos con la reiteración de la consonancia ramos, vamos. Amado Alonso lo dijo muy bien, acaba el poema como si no acabara, de manera que lo que queda en el aire no es solamente el sentido, sino también y sobre todo la estructura del poema, abocada al mismo destino de la consunción. En lugar de partir, por ejemplo, de una forma abierta y privada de estrofas, Darío escoge la forma marcadamente estrófica del cuarteto de alejandrinos, o más propiamente serventesio, para ser precisos, con rima alterna, con el objeto de crear significado a partir de la conciencia y de la expectativa de la forma cerrada y completa. Y no es imposible, en mi opinión, que tuviese en mente el horizonte de un soneto deliberadamente fallido e interrumpido. Muy lejos de otras piezas maestras en las que aprovechó la rotundidad de la forma acreditada, pienso en Margarita, un soneto que hemos visto aquí, de prosas profanas, pero los ejemplos posibles son muy numerosos, Lo fatal termina con un cuarteto frustrado o malogrado y constituye en su conjunto una suerte de soneto in absentia, bruscamente interrumpido para crear una nueva figura métrica aliada con las necesidades temáticas. Como en el abrazo imposible de la Venus de Milo, la forma trunca, inacabada, imperfecta, refleja, mejor que ninguna otra, la perfección del arte.